Y ahora ya sí, nos escucha Rafael Riquelme, vocal de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Rafael, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Bueno, veíamos cómo el Gobierno aprobaba finalmente ese plan de contingencia, era lo que esperábamos en este Consejo de Ministros. Sin embargo, llamaba la atención que mientras escuchábamos a Teresa Rivera mencionar el objetivo previsto por el Gobierno y también destacar 10 de las 73 medidas globales que se dividen en 6 bloques, llamaba la atención que una de las primeras preguntas que le han planteado los periodistas era, bueno, pero realmente podríamos concretar un poco más en qué van a consistir estas medidas, porque realmente no nos ha quedado nada claro ese plan del Gobierno. Bueno, yo creo que el Gobierno tiene claro lo que quiere hacer. Lo que ahora requiere un poquito más de trabajo es cómo lo va a hacer, ¿no? Una de las medidas más llamativas es, de alguna manera, favorecer o ayudar a los usuarios de calderas centrales de gas a tener unas condiciones de suministro de energía tan ventajosas como los usuarios que tienen calderas individuales. Y esto es una cosa que todavía no está claro cómo se puede hacer, porque la tarifa de último recurso, que es a la que se pueden acoger los consumidores domésticos con caldera individual, es algo que está muy estipulado desde hace mucho tiempo y nunca se ha planteado que pudiera utilizarse para consumidores de calderas centrales. En la tarifa de último recurso siempre se ha planteado, incluso a nivel de directiva europea, como una cobertura para los consumidores que tienen poca capacidad de negociación. Sin embargo, una caldera central se le supone un volumen muy importante y los administradores siempre han podido tener capacidad de negociación con los distintos proveedores de energía. Ahora la situación es que un consumidor de gas por medio de una caldera central puede estar pagando hasta 5 veces más que un consumidor con caldera individual, y eso es algo que el Gobierno quiere resolver. Esta y otras medidas está claro que marcan una pauta sobre lo que quiere conseguir el Gobierno, pero todavía está pendiente de determinar cómo se quiere hacer. Es la parte, yo creo, que más complicada. Al final tenemos claro que el Gobierno lo que quiere y pretende es proteger al consumidor final, sobre todo ante este escenario de escalada de precios energéticos. Entendemos también que el garantizar la seguridad de suministros también está en foco. Además, veíamos como en este plan de contingencia se descartaba el hecho de que se puedan producir cortes de suministro. Y yo me pregunto, en el peor de los escenarios, Rafael, aún así, en España, debido a las características energéticas que nosotros poseemos, ¿está descartado el escenario de un corte de suministro para este invierno? Tan descartado como los inviernos anteriores. España tiene un sistema gasista muy robusto. Tenemos fuentes de aprovisionamiento de gas que vienen de muchos sitios, la mayoría de ellas vienen en buques metaneros. Por tanto, tenemos una gran diversificación de proveedores y mucha seguridad. No es el escenario que tiene, por ejemplo, países como Alemania o países que tradicionalmente se han visto suministrados a base de gas natural ruso. España no va a tener nunca un problema de suministro en la situación actual, al menos no. Otra cosa es que, claro, el gas es un producto que cotiza a nivel internacional, y esa cotización ahora mismo plantea unos costes muy altos. Entonces, bueno, pues no vamos a tener carestía de gas. Otra cosa es otros países, pero nosotros no. Lo que sí vamos a tener que hacer es pagar mucho por ese gas que no nos va a faltar. Otro de los objetivos que tiene el Gobierno también es intentar cumplir con el compromiso asumido dentro de los países de la Unión Europea para reducir determinados umbrales de consumo de gas y de electricidad, y, como bien decías tú, sin cortar a nadie. Aquí hace falta una labor pedagógica e importante, porque hay mucha gente que no sabe qué es lo que puede hacer para consumir menos, ¿no? No solamente ya desde un punto de vista de economía doméstica o economía empresarial, sino también porque hay unos compromisos en Europa que se deben cumplir. Indicabas esta labor pedagógica importante, trasladar también este tipo de informaciones, pautas a hogares, también a empresas, por supuesto. El objetivo ahora mismo del Gobierno es conseguir un ahorro energético del 6,4%, estas 6 décimas por debajo del compromiso conjunto de Bruselas del 7%, pero bueno, hemos visto cómo en el caso de algunos países empiezan a hacerse excepciones, pues redondeando quizás algo más a la baja, en torno a ese 7%. Claro, nos decía al principio, tenemos claro, o al parecer el Gobierno tiene claro qué es lo que quiere hacer, cuáles son los objetivos a los que quiere llegar.
el cómo es la duda que todavía no está despejando. Estamos en octubre, ya se va a iniciar en breves, en el caso español, la temporada de calefacciones, que a lo mejor hay algunos países europeos que ya pueden hablar de ello. Aquí en España por el momento tenemos una situación climática, meteorológica que está siendo bastante favorable. Todavía no alcanzamos en muchos lugares temperaturas lo suficientemente bajas como para empezar a hablar en esos términos de calefacción, en empresas, en edificios, pero sí que es cierto que aún así el tiempo se nos echa encima. El hecho de que todavía no haya una concreción sobre el cómo, a medida que están pasando ya las semanas que nos vamos avecinando al momento más duro del invierno, no genera todavía una mayor presión, incertidumbre y por tanto nos está abocando a un escenario más negativo. Bueno, hay muchas de las medidas que ha transmitido el Gobierno, con más o menos detalle, que son medidas a medio plazo. Es decir, da igual que estemos ahora en octubre o que estuviéramos teniendo esta conversación en julio. Son medidas para fomentar el desarrollo, por ejemplo, de energías renovables o de comunidades energéticas locales a partir de fuentes de energía solar o fotovoltaica o eólica, pero que eso requiere un tiempo hasta que puede ponerse en funcionamiento y beneficiarse todo el país de ese ahorro de energía. Por lo tanto, para este invierno, lo que empieza ahora en las próximas semanas, pocas de estas medidas pueden tener efectos tan rápidos como una campaña de concienciación y de información, sobre todo, a los consumidores, tanto por la parte de gas como por la parte de electricidad, de qué es lo que se puede hacer o incluso qué es lo que podemos hacer y debemos hacer para ayudar al resto de Europa a que todos podamos asumir un invierno sin carestías de energía. Desde un punto de vista de consumidores domésticos, tengamos en cuenta que uno de los compromisos asumidos en la Unión Europea es reducir un 5% el consumo de energía en la punta. La punta, al menos en España, se da entre las 8 y las 10 de la noche. Y a esas horas hay muchos procesos industriales que ya no funcionan. Hay mucho comercio y mucha industria que ya no funciona. Ese consumo es un consumo doméstico. De ahí tan importante que los consumidores domésticos y muchas corporaciones locales, los ayuntamientos, con la parte del alumbrado, tienen mucha responsabilidad, porque la punta no depende de la industria. La punta depende del consumidor doméstico, el pequeño comercio y las corporaciones locales, los ayuntamientos. Ahí es donde es muy necesaria una labor didáctica y de concienciación de todos los ciudadanos. Por cierto, Rafael, una última Sí. cuestión. Hoy hemos conocido que Cepsa va a crear junto al puerto de Rotterdam el primer corredor de hidrógeno verde en Europa. Quería preguntarte por precisamente este tipo de propuestas, ¿no?, que estamos viendo, no solo en el caso de empresas españolas, empresas europeas que están intentando, sobre todo, acelerar planes de transición energética, a pesar de que el impacto del conflicto bélico sobre nuestra cuestión energética ha podido bloquear o refrenar esos intentos por seguir avanzando en estos términos, pero quería preguntarte sobre este tipo de desarrollo de infraestructuras, de instalaciones para importar, en este caso, hidrógeno verde y poder distribuirlo pues en un vasto territorio europeo. En este caso hablamos de Países Bajos, Bélgica, Alemania, a través de estos hidroductos que se llaman. ¿Cómo estás viendo este tipo de propuestas? ¿Hasta qué punto están reforzando, por un lado, el músculo energético de Europa y también facilitando esa importación de energía? El hidrógeno verde yo creo que hay poca discusión sobre que va a ser el gran vector energético del futuro. Y además nos plantea la solución a un escenario para dentro de 10, 20 años, de una masiva implantación de energías renovables que tienen difícil gestión, porque la energía renovable al final se puede utilizar cuando la naturaleza nos la da y cuando tenemos más de la que podemos gestionar, se debe almacenar de alguna forma. El hidrógeno, una de las ventajas que tiene es que nos da una forma de almacenar esa energía renovable para poder usarla más adelante, incluso en otro sector totalmente paralelo como podría ser el de la movilidad, ¿no?, por medio de vehículos eléctricos con almacenamiento en depósitos de hidrógeno a presión. Entonces, es algo en lo que se debe ir trabajando
es algo que sin duda va a ser el futuro, pero que no nos despistemos, no es lo que nos va a salvar ni es la solución para el invierno que viene, ni para dentro de 2 inviernos, ni para dentro de 3. Es un vector energético que veremos dentro de décadas, pero que hay que empezar a trabajar y se está trabajando ya desde hoy. Otra de las grandes ventajas de los hidroductos es que son fácilmente se puede aprovechar las infraestructuras de gas que existen hoy en día y convertirlas en infraestructuras de hidrógeno. Por tanto, poniendo en valor grandes inversiones que se han hecho en el pasado para un nuevo sector en el futuro. Es otra de las grandes ventajas y ahí están trabajando, sobre todo en los Países Bajos, están teniendo varios pilotos y varias iniciativas para ir poco a poco convirtiendo pequeñas redes de gas en redes de hidrógeno para uso doméstico. Ya hay varios proyectos que están en funcionamiento y que están demostrando que eso es posible. Rafael Riquelme, muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos con esas claves. Un placer. Buenas tardes. Y atención, porque acaba